Nuevamente bienvenido Pablo Canseco, especialista en tecnología e Internet del Consejo Digital. ¿Qué tan seguros o qué tan vulnerables estamos cuando navegamos en Internet, Pablo? Pues mira, esto depende mucho de las prácticas que cada quien tiene. Internet puede ser una red muy segura y por eso justamente surge el Día Internacional de la Seguridad en Internet, pero tiene mucho que ver con tus prácticas. Si tú tienes cuidado con en dónde navegas, la información que compartes, el tipo de dispositivos para poder controlar virus, etcétera, puedes estar seguro navegando en Internet. Pero si no sigues las prácticas de seguridad básicas, pues estás muy vulnerable ante cualquier tipo de riesgo o ataque. ¿Cuáles serían estas reglas básicas para compartir información en nuestras redes, hacer una compra por Internet? Es lo que necesitamos saber cuando usamos Internet, que realmente pues somos la mayoría de los habitantes de este planeta. Claro. Mira, el punto más básico es el cuidado con las contraseñas. Es muy común y de acuerdo a data que se tiene, la mayoría de la gente utiliza fechas de nacimiento todavía, aunque parezca que no, el 1, 2, 3, o sea, utilizan tu teléfono celular. Lo primero es tener cuidado con las contraseñas. Existen aplicaciones en el mercado que son gestores de contraseña. Entonces tú puedes ahí ir administrando y te pueden ir generando contraseñas para que tengas cuidado con este tema, ¿no? Ese sería yo creo que uno de los puntos más importantes. El segundo más importante, cuando haces compras, tienes que validar que la página sea una página segura. Tienes que ver las condiciones de compra, las condiciones de entrega y sobre todo cómo te garantizan a ti ante un artículo que no hayas recibido. Y cuando tú recibes información de una empresa, nunca, digo, está muy trillado, ¿no? Pero hay gente que todavía comete este tipo de acciones como nunca proporcionar datos privados. Pasa mucho que hay una práctica que se llama phishing y en esta práctica tú recibes información a veces de bancos donde ni tienes cuenta, pero te dicen que un depósito está pendiente, etcétera. Entonces, ese tipo de prácticas son, no son las empresas, naturalmente, los que te están pidiendo los datos, sino es alguien que solamente quiere sustraer tus datos de forma ilícita. Oye, ¿y cómo podemos diferenciar, por ejemplo, en el caso muy particular de hacer una compra por Internet, se nos solicitan datos, pues datos personales y datos importantes como tu dirección, tu número de tarjeta, tu NIP de seguridad? ¿Cómo diferenciar cuando sí está bien, cuando sí es necesario proporcionar estos datos personales o cuando podríamos estar vulnerando nuestra seguridad al dar esta información? Claro. Principalmente cuando están vulnerando tu información, tú no llegas al sitio, ellos llegan a ti, te llegan regularmente a través de mensajes, correos electrónicos y te proporcionan un link para poner tus datos. Sin embargo, puede ser que llegues a un sitio apócrifo, eso es muy poco probable, pero lo básico es que tienes que ver, uno, que el sitio sea seguro, debes de ver que la terminal de pago donde tú vas a dejar tus datos cumpla también con las características de sitio seguro, lo tiene incluido y ahí es mucho más difícil que puedan vulnerar o que puedan dar un mal uso a tus datos. ¿Qué pasa cuando navegamos a través de redes públicas? Vamos a cafeterías, pues vamos a algún parque, a algún restaurante, a algún centro comercial y utilizamos la red de este lugar. ¿Nuestros datos están vulnerados, nuestra información? Sí, y qué bueno que mencionas eso, porque cuando tú accesas a una red de Wi-Fi pública, siempre te dice que si quieres tener acceso a tu información o no. El primer punto es no dar acceso a tu información y reconocer que es una red pública. Y el segundo es todas estas páginas que manejan información sensible, nunca las abras en una red pública. O sea, no es recomendable que te vayas al café de la esquina y empieces a hacer transferencias bancarias. Solamente úsala para aplicaciones de uso muy común, muy general, pero no para aplicaciones con información sensible. Además, pues, de la información que se puede vulnerar a través pues, del uso del Internet, hay otros temas. Ayer que analizábamos este tema, encontré un listado enorme en Internet de posibilidades de estar vulnerable en el Internet, como tener acceso a información falsa, el ciberacoso. ¿Cuáles consideras tú que son los riesgos, además, por supuesto, de este tema, el tema de la seguridad, la protección de nuestros datos personales? ¿Cuáles son los otros temas que realmente nos ponen vulnerables en Internet? Hablando, por ejemplo, de niños. Claro, sí, efectivamente, son dos grupos los más vulnerables, ¿no? Los grupos de gente, de la gente adulta mayor y los niños. Y en tema de los niños, yo creo que lo más importante y lo más viable es que se tengan límites y supervisión con el Internet. Hoy pasa mucho que las tabletas o los celulares se vuelven padres sustitutos y entonces los papás, por estar un poco más libres y haciendo otras cosas, dejan a los niños con dispositivos cuando ellos todavía no tienen estos criterios y estos temas de seguridad, y hay prácticas como el grooming, en donde alguien se puede hacer pasar por otra persona y extraer fotografías, pederastía, etcétera. Entonces creo que el riesgo más importante es el
estar supervisando cuánto tiempo tienen acceso a Internet, no pueden tener acceso a Internet todo el tiempo, a qué páginas entran. Precisamente a eso, a qué páginas entran. Hemos pues sabido de los casos de los retos virales que incluso han puesto pues en riesgo la vida de los niños, precisamente por este acceso libre a la información, a los videos que se encuentran circulando por Internet. Claro, y tiene que ver con el acceso a la información y también tiene que ver con la búsqueda de likes, ¿no? Hoy un niño empieza a generar, a diferencia de generaciones pasadas, empieza a generar su aceptación y su popularidad ya basándose mucho más en los likes. Entonces, sí es muy importante poder tener toda esta información y toda esta supervisión muy de la mano de los profesores y de los padres, porque son el grupo definitivamente más vulnerable y es lo que busca el Día Internacional de la Seguridad en Internet, reducir y poder empezar a tener prácticas de mucho más seguridad con los menores. Y que además nadie se queda exento de este tema. Hablábamos ya de la situación personal, de los temas familiares, pero incluso grandes empresas o hasta los gobiernos pueden ser vulnerables del hackeo de su información. Sería otro de los riesgos latentes cuando hablamos de este día, de esta fecha. Claro, afortunadamente ellos cuentan con sistemas y con dispositivos mucho más robustos. Un caso que pasó hace unos meses fue el de Banco de México, en donde fueron sustraída una cantidad muy importante de dinero, pero las empresas trabajan muy constantemente, incluso Microsoft es uno de los precursores y de los impulsores de esta fecha de la seguridad por Internet, y afortunadamente las empresas están trabajando continuamente en esto. Bueno, pues hay que reflexionar sobre nuestro uso responsable y el consumo de la información que tenemos a través pues de las diferentes plataformas, a través de Internet. Muchísimas gracias, Pablo Canseco, especialista en tecnología e Internet. ¿Algo que quieras agregar, añadir a esta entrevista? Me decías, tienes un blog donde nos compartes esta información. Así es, tenemos un blog en Instagram y en Facebook que se llama Consejo Digital. Podrán ver aquí los datos del blog y ahí podemos darles diferentes tips, ya sea para personas adultas, para padres, incluso para adolescentes, sobre las mejores prácticas de Internet y también sobre las nuevas actualizaciones y nuevas redes sociales y todo lo que está pasando en el mundo digital. La mejor manera de prevenirnos pues es enterándonos. Muchísimas gracias, Pablo. Te esperamos próximamente para conversar sobre otros temas. Claro, gracias.